Todo el mundo pensaba que era simplemente basura. Una camioneta Ford oxidada medio enterrada en un depósito de chatarra del desierto. Pero cuando una mecánica llamada Amelia Hart restauró ese camión de chatarra, no solo le devolvió la vida. Descubrió un secreto de $50 millones que el gobierno enterró hace décadas. Esta no es solo una historia de máquinas. Se trata de un propósito, de segundas oportunidades y de una mujer que demostró que incluso las cosas más olvidadas pueden cambiar el mundo. Pero antes de profundizar en el tema, cuéntanos desde dónde estás mirando. Nos encanta ver a nuestra familia global en los comentarios. Empecemos. Sonrieron con suficiencia cuando Amelia Hart entregó $400 en billetes descoloridos por una Ford F-150 de 1979 quemada por el sol, enterrada en el rincón más alejado de un depósito de chatarra en las afueras de Winslow, Arizona. El camión estaba torcido entre un autobús escolar oxidado y la carrocería aplastada de un Chevy Impala, con su chasis hundiéndose en la tierra como si se hubiera rendido décadas atrás. La pintura roja hacía tiempo que se había convertido en un color rosa tiza. El parabrisas estaba cubierto de telarañas y una rama de mosquito había crecido directamente a través de la rejilla rota. Ella es toda tuya. El dueño del depósito de chatarra se rió y le puso en la mano un título manchado de grasa. La mayoría de la gente viene por partes. Tú eres el primero que quiere el maldito fantasma completo. Pero Amelia no era como la mayoría de la gente. A sus 42 años, era una viuda de guerra, una exmecánica del ejército con grasa en las venas y demasiados fantasmas propios. Desde que perdió a su marido Nathan en un vuelco en la autopista 3 años atrás, pasaba sus días atendiendo mesas y sus noches mirando el techo, preguntándose dónde se había ido el fuego. Entonces vio el listado. Ford F-150 de 1979. Sin motor, sin título. Gratis si remolcas. La gente vio chatarra. Ella vio un latido del corazón. Mientras el sol se asomaba en el cielo de Arizona, Amelia pasó la mano por el capó abollado y sintió que algo se movía debajo del óxido. No solo un camión, un recuerdo, un mensaje, tal vez incluso una misión. Y cuando abrió a la fuerza la vieja guantera, la primera pista cayó en su regazo. Un sobre de cuero sellado y sellado. Propiedad de bóveda confidencial. Dijeron que lo había perdido. La gente del restaurante que una vez le ofreció un pastel gratis por lástima, ahora susurraba detrás de sus tazas de café. Te enteras de que Amelia gastó su último sueldo en un montón de óxido. No lo dijeron mal. No exactamente. Era más bien incredulidad con un toque de condescendencia. Incluso su casero, que vivía 2 caravanas más allá, arqueó una ceja cuando vio el viejo Ford remolcado hacia el estacionamiento de grava detrás de su casa rodante. ¿Estás arreglando esa cosa?, preguntó con los brazos cruzados y las botas rechinando contra el suelo. Amelia no se molestó en explicar. No se trataba del sobre, ni del modo en que le temblaban las manos cuando lo tocó por primera vez, ni del sello de propiedad de la bóveda descolorido ni del extraño peso de aquello con lo que podría haber tropezado. Ella simplemente asintió. Sí, arreglándola. A la mañana siguiente se puso a trabajar. Al principio ni siquiera intentó girar una llave inglesa. Empezó con un cepillo para fregar y un balde de desengrasante. Agachado junto al hueco del volante bajo el sol de Arizona. Le dolían los dedos y le crujían las rodillas. Pero limpiar décadas de suciedad parecía algo sagrado, como pelar el tiempo, como quitarle el polvo a un hombre perdido hace mucho tiempo. Se necesitaron 3 días completos solo para limpiar la cabina lo suficiente como para poder sentarse dentro sin sentir náuseas. Telarañas, nidos de ratones, raperos de comida rápida petrificados desaparecidos. El asiento agrietado todavía estaba cubierto de moho y daños por el sol, pero lo cubrió con una colcha vieja y se sentó por primera vez al volante. Y luego abrió el sobre. Sus manos temblaban. Dentro había un pequeño cuaderno negro, de cuero suave, con los bordes desgastados como si hubiera sido llevado en un bolsillo durante años. Ningún nombre en el frente, ningún título,
solo un número grabado débilmente en la tapa interior. 147. Pasó las páginas lentamente. Al principio, parecía una lista de inventario, números, ubicaciones, bocetos de lo que parecían instalaciones de almacenamiento o planos de bóvedas. Pero mientras seguía dando vueltas, se quedó sin aliento. Había firmas, docenas. A algunos no los reconoció, pero a uno sí. Uno le hizo parar el corazón. Tirsten, el nombre de un hombre que Natán había mencionado solo una vez al pasar durante una cena una noche hacía años. En 1989, dijo, mi padre hacía repartos para un contratista de defensa con presupuesto negro. Tirsten era el tipo que aprobaba todo. Cosas realmente espeluznantes. Se rumoreaba que él sabía dónde estaban enterrados la mitad de los secretos de la Guerra Fría del país en aquel entonces. Amelia se rió. Otra historia de fantasmas de los días de camión de Natán. Pero ahora el nombre estaba real en tinta en sus manos. Ella pasó la página hasta la parte posterior del cuaderno. Allí, escondida entre las páginas, había una pequeña llave plateada, fría, pesada y diferente a todo lo que había visto antes. No tenía dientes, solo una ranura triangular única que recorría su costado. A su lado, un mapa, coordenadas dibujadas a mano, una X marcada dentro de un lugar con una etiqueta sencilla. La vista habita en el norte de Nevada. Amelia se recostó en la cabina del taxi, con el cuaderno apretado contra su pecho. El camión, que alguna vez fue un montón de óxido y burla, ahora palpitaba con posibilidades. Algo estaba escondido en algún lugar, y este camión era parte de ello. Una reliquia, un portador de secretos. Ella no durmió esa noche. En lugar de eso, abrió su computadora portátil y buscó todo lo que pudo encontrar en el sitio 12M. Tirsten y el número NATS 2147. La mayor parte eran callejones sin salida, documentos censurados, escaneos borrosos de memorandos desclasificados. Pero una cosa llamó la atención. Una publicación de foro archivada del año 2004, allá por los años 80. Mi tío juró que su viejo camión de trabajo se usó en algo llamado Operación Bolt Stream y dijo que era un almacén móvil utilizado para transportar prototipos de tecnología durante los experimentos de la Guerra Fría. Tuve que firmar acuerdos de confidencialidad solo para poder conducir por la ruta. Murió en el 91. El camión desapareció. La publicación finalizó con: todo lo que sé es que lo que había en ese camión no eran solo repuestos. A la mañana siguiente, Amelia se dirigió al depósito de chatarra más cercano con una lista de piezas que no había dicho en voz alta en años. Alternador, cilindro maestro de freno, bobina de encendido, líneas de combustible. El empleado, un niño que apenas tenía edad para alquilar un coche, le preguntó qué estaba preparando. Una vieja F-150, dijo. Él se rió. Clásico. La mayoría de la gente los tira a la basura. Ella lo miró a los ojos. No desecho lo que todavía tiene propósito. De vuelta a casa, dispuso las piezas como si fueran herramientas sagradas. Trabajó a pesar del calor, las hemorragias nasales y los dolores en las articulaciones, impulsada por algo más profundo que la determinación. Ella no estaba simplemente reconstruyendo un camión. Estaba desenterrando un misterio. Y en algún punto del camino, comenzó a reconstruirse. Una tarde, justo antes del atardecer, se apartó un momento y miró el Ford. Aún estaba lejos de estar terminado, su pintura aún estaba descolorida, el compartimiento del motor aún estaba vacío, pero ahora se erguía más alto, como si recordara lo que alguna vez fue, como si estuviera esperando. Ella abrió la puerta, se sentó en la cabina y dejó el cuaderno en su regazo. No sé qué eres, susurró, pero lo voy a averiguar. Afuera, el viento del depósito de chatarra aullaba como un recuerdo. Dentro del camión, el silencio parecía un latido. Era un martes por la mañana cuando el viento cambió. El tipo de mañana de Arizona donde el sol te golpea con fuerza, caliente, implacable.
Amelia Hart había estado bajo el capó del Ford durante casi una hora. Grasa en sus antebrazos, un destornillador apretado entre sus dientes. Había quitado el tablero oxidado el día anterior, tratando de reemplazar el mazo de cables, cuando notó algo extraño. Una costura. No es del tipo que pertenecía al marco. Este fue demasiado preciso, demasiado deliberado. Un rectángulo del tamaño de una caja de zapatos soldado al piso debajo del asiento del pasajero y luego cubierto con un revestimiento de fábrica. El estómago de Amelia se retorció. Pasó los dedos sobre la costura otra vez, mientras su corazón empezaba a acelerarse. Había 4 remaches cuidadosamente perforados, casi invisibles. Alguien se había tomado muchas molestias para ocultar esto. Ella agarró su molinillo. Las chispas volaron mientras el acero gritaba. Y por un momento, juró que el camión se estremeció debajo de ella como si lo supiera, como si lo recordara. 10 minutos después, logró aflojar el panel. Cayó al suelo con un ruido sordo. Dentro había una pequeña caja de acero negra, de uso militar, hermética y sin marcar. Amelia no respiró, no parpadeó, solo miró fijamente. Esto fue todo. Todo lo que este camión transportaba, todo lo que lo hacía especial, estaba dentro de esa caja. Ella lo llevó adentro y lo colocó suavemente sobre la mesa de la cocina, justo entre una computadora portátil abierta y una taza medio vacía de café rancio. La caja no tenía bisagras ni pestillo, solo un sello magnético y una almohadilla de huellas dactilares empotrada desactivada hacía mucho tiempo. Ella no intentó forzarla para abrirla. En lugar de eso, sacó la llave plateada del cuaderno que había encontrado días antes. No cabía nada en la caja, pero ella notó algo que no había notado antes. Debajo de la llave grabada débilmente en el revestimiento de espuma, el activo de Volt Stream 2147 SRS o nivel 3. Lo susurró como una oración 2147. Lo escribió en su computadora portátil y esta vez algo se desbloqueó. Una pantalla de terminal, sin gráficos, sin marca, solo texto verde parpadeando en una pantalla negra. Código de acceso de identificación de activo del protocolo de recuperación segura de Vault Stream 2147. Ella introdujo el número. La pantalla parpadeó. Acceso concedido. Contenidos clasificados. Valor estimado 52 o 1000 a 1000 niños LERS. Aviso. Se ha activado el protocolo de custodia. Las manos de Amelia temblaron. Las coordenadas apuntaban a algún lugar profundo en el interior de Nevada. Justo en medio de lo que solía ser un campo de pruebas de la Guerra Fría. Ella hizo zoom y no encontró nada. Solo un tramo de desierto sin carreteras, sin edificios, solo calor y silencio. Ella se reclinó en su silla, mirando fijamente la caja militar como si fuera a abrirse sola. $50 millones. Ella lo dijo en voz alta. Y luego otra vez, más silenciosa, como si temiera que las paredes pudieran escucharla. Esto no puede ser real. Pero el mapa en el cuaderno coincidía. Los nombres coincidieron. Y ahora la caja que estaba frente a ella también lo hizo. Esto no fue una coincidencia. Esta era una cadena y alguien hace décadas se aseguró de que terminara con ella. ¿Pero por qué ella? ¿Por qué este camión? ¿Por qué ahora? Ella miró la foto descolorida de Nathan que todavía colgaba sobre su refrigerador. Él, con una camisa de franela, medio sonriendo, abrazando a una Amelia más joven con un mono manchado de grasa. Siempre decía las cosas más raras por la noche cuando no podían dormir. Algunas cosas no nos encuentran hasta que estamos listos. Él se lo dijo una vez. Quizás esta fue una de esas cosas. A la mañana siguiente, Amelia llamó al restaurante para decir que estaba enferma. No es que nadie se sorprendiera. Se rumoreaba que, de todas formas, lo estaba perdiendo. Pasó todo el día preparando el camión. Bujías nuevas, aceite nuevo, batería conectada directamente desde el vehículo todoterreno de su vecino. Incluso metió en el coche un cinturón de seguridad recuperado de un Dodge de los años 90.
El F-150 cobró vida justo después del atardecer. No fue lindo, fue un fracaso. Gruñó. Los espejos se sacudieron como si fueran a caerse. Pero funcionó. Y mientras el polvo se levantaba detrás de sus neumáticos, Amelia Hart conducía por la ciudad por primera vez en años con la barbilla en alto y la mirada fija hacia adelante. A medianoche, ya tenía todo preparado. Mochila, herramientas, mapa, cuaderno y la caja. Los cargó a todos en el Ford y dio un paso atrás, observando el camión permanecer quieto bajo las estrellas como si hubiera estado esperando este viaje toda su vida. Ella le susurró, con una voz apenas audible por encima del viento del desierto: «Tú y yo, vieja. Vamos a averiguar qué enterraron». Y con eso, la viuda que una vez arreglaba motores para la guerra ahora perseguía un misterio que podría cambiarlo todo. Porque a veces las cosas que olvidan en la tierra valen más que el oro. El sueño no fue fácil después de esa noche. Amelia yacía en el suelo de su sala de estar, envuelta en una colcha vieja. La caja de acero todavía reposa silenciosamente sobre la mesa de café. El sonido del viento del desierto ahora parecía más bien un susurro, como los fantasmas de viejos soldados murmurando en la arena. Ella siguió mirando la llave, luego el mapa, luego nuevamente la caja. No era solo el dinero. Esa cifra, $50 millones, resonó como un tambor. Seguro. Pero algo más profundo había comenzado a echar raíces. Algo más pesado que la riqueza. Algo más antiguo que su dolor. Responsabilidad. Durante la mayor parte de su vida, Amelia pensaba que el dolor era la ausencia de algo. El silencio que dejó la voz de Natán. El lado frío de la cama. El armario de herramientas sin abrir en su garaje. Pero ahora se dio cuenta de que el dolor no siempre viene en forma de vacío. A veces llega como una herencia, una carga que se transmite de generación en generación. Una antorcha. Recordó aquella publicación en el foro, aquella de un desconocido que decía que su tío una vez había manejado una bóveda móvil para algún proyecto de presupuesto negro de la Guerra Fría. Todos los demás lo descartaron como una teoría de conspiración. Pero Amelia estaba sentada en la prueba. Ese camión fantasma era real. Y fue ella quien le devolvió la vida. A la mañana siguiente, condujo más allá de las afueras de la ciudad, mientras el sol salía en rayas naranjas y rojas detrás de ella. Las carreteras estaban vacías y el polvo se alzaba en su espejo retrovisor como el humo de un viejo recuerdo. Su destino no era Nevada. Aún no. Condujo hasta el único lugar que aún la recordaba como algo más que la viuda que se había extraviado. El garaje de Jesse Wheeler. Jesse era un técnico retirado de la Fuerza Aérea con barba blanca, ojos penetrantes y una profunda sospecha de todo lo construido después de 1989. Solía trabajar con Amelia cuando ambos usaban el mismo uniforme y vivían con el mismo código de llave inglesa Titán hasta que lucha, luego retrocede un cuarto de giro. Cuando la vio llegar con el viejo F-150 en marcha como una bestia enojada, simplemente silbó. «Bueno, me condenarán. Ese es tu camión». Amelia asintió. «No estoy segura de que sea mío», dijo. «Pero lo estoy conduciendo». Pasaron 4 horas en el garaje. Jesse escaneó el marco, pasó los dedos por los paneles interiores, sacó una unidad de rayos X portátil y examinó la bóveda oculta que ella había abierto. «Nunca había visto algo así», murmuró. Luego, más bajo, «Te das cuenta de lo que esto significa, ¿verdad?» Amelia lo miró. «Si lo que encontraste en ese cuaderno es real, si esa caja proviene de una operación de transmisión de bóveda real, estás sentado sobre algo que el gobierno enterró intencionalmente. No se suponía que encontraras esto. Demonios, nadie lo era». Hizo una pausa, la miró a los ojos. «¿Qué vas a hacer?» No respondió de inmediato porque, por primera vez desde la muerte de Natán, no sentía que estuviera huyendo del pasado. Sentía que lo estaba llevando adelante. Esa noche, de vuelta en su caravana, Amelia sacó la carta que Natán le había escrito la semana anterior a su accidente.
No la abrió hasta meses después de su funeral. La mayoría eran pequeñas cosas, cuánto la extrañaba. Cuánto le encantaba el sonido de su risa por la radio CB. Pero una línea resaltaba ahora como un faro. Siempre has tenido una forma de arreglar cosas que nadie más tocaría. Pasó los dedos sobre la tinta. Lágrimas desbordantes pero que se negaban a caer. Porque no solo hablaba de máquinas. Hablaba de personas, de legados, de secretos enterrados bajo el óxido y el arrepentimiento. Y de repente supo que esta camioneta nunca fue solo suya para arreglarla. Era un puente entre el viejo mundo y algo que aún necesitaba sanar. A la mañana siguiente, Amelia volvió a sentarse al volante, mirando al otro lado del desierto. El mapa indicaba que el sitio 12 aún estaba a 400 metros, pero no se sentía abrumada. Se sentía lista. Arrancó el motor. La camioneta traqueteó, rugió y luego se estabilizó en un zumbido profundo y uniforme. Y por primera vez en años, ella también se sintió estable. Esa misma tarde, paró a repostar a las afueras de un pueblito en ruinas llamado Calico Bend. El tipo de lugar donde los surtidores aún funcionaban manualmente y la máquina de refrescos no aceptaba tarjetas. Un empleado adolescente con una gorra rota se acercó y señaló la camioneta con la cabeza. «Sea, señora, ¿qué año es?» 79, respondió ella, limpiándose las manos con un trapo. Él se acercó. ¿La estás preparando para un espectáculo o algo así? Amelia sonrió y miró al horizonte. No, dijo. Tiene trabajo que hacer. Al volver a la autopista, el viento arreció. El camino se extendía ante ella como una cinta de segundas oportunidades. Y en algún lugar allá afuera, enterrado en la arena. Tiempo y secreto. Era una verdad que alguien creía que nunca se descubriría. Pero no contaban con Amelia Hart. No contaban con una mujer que se negaba a dejar que las cosas murieran en silencio. Ni el amor, ni el legado, ni una camioneta oxidada con un secreto dentro, ni la verdad. Para cuando Amelia Hart llegó a la frontera estatal de Nevada, la Ford F-150 sonaba como si contuviera la respiración. El zumbido de los neumáticos, el suave traqueteo de los tornillos viejos, el gemido de un chasis envejecido. Era un coro de tenaz resistencia, el tipo de música que solo una máquina vieja podía hacer. El tipo de música que solo alguien como Amelia podía entender. Siguió las coordenadas adentrándose en el desierto, mucho más allá de donde terminaban los caminos pavimentados y fallaban las señales del GPS. El último tramo no era más que arena y silencio. Sus manos agarraban el volante con más fuerza a cada kilómetro, con la mandíbula apretada mientras el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de ceniza y oro. El paisaje parecía la luna plana, vasta y olvidada. Y entonces la vio. Medio enterrada en la arena, una trampilla de hormigón, sin señales, sin vallas, sin advertencias, tal como lo había dibujado el mapa. Aparcó la camioneta, con el corazón latiéndole con fuerza, y salió al viento. La llave, esa pequeña pieza triangular de plata, temblaba en su bolsillo como si supiera que estaba cerca de algo que había esperado décadas encontrar. Quitó la arena de la escotilla. Había un panel oxidado pero intacto. Dudó solo un segundo, luego deslizó la llave en la ranura. Se cerró con un clic magnético que resonó en sus huesos. Y entonces el suelo tembló. No violentamente, solo lo suficiente como para sentirlo intencional. La escotilla se abrió. Un aire frío subió a toda velocidad, cargado de olor a metal y recuerdos. Una estrecha escalera desapareció en la tierra, iluminada por una luz de emergencia que de alguna manera aún funcionaba. Amelia miró hacia atrás, a la camioneta, luego al horizonte tras ella. Estaba sola, pero no se sentía sola. Entró. Lo que encontró bajo tierra no era lo que esperaba. No era una bóveda llena de oro, armas o equipo de espionaje. Era un laboratorio. El polvo se aferraba a cada superficie. Las máquinas permanecían en silencio, pero intactos.
Archivos alineados en gabinetes metálicos sellados en bolsas herméticas al vacío. En el centro de la habitación, una vitrina. Y dentro de la vitrina, un dispositivo no más grande que una lonchera. Elegante, negro, sin costuras, grabado con el número 2147. Un suave timbre resonó al acercarse. Un altavoz oculto cobró vida. Bienvenido, custodio. Autorización para la reactivación del protocolo cardíaco. Se quedó paralizada. Ese nombre, su nombre, estaba en el sistema, pero como Nathan nunca trabajó para Bolt Stream. Ella tampoco. A menos que los pensamientos de Amelia volvieran al cuaderno, a la última página que no se había atrevido a abrir. Lo sacó ahora, con dedos temblorosos. Allí estaba, una carta dirigida simplemente a quien la encuentre. No me conoces, pero conocía a tu esposo y sabía que confiaría este camión, esta misión, a la persona adecuada. Este dispositivo no es un arma. Es una solución. Un prototipo de reactor de energía limpia desarrollado durante la operación Bolt Stream en 1982. Diseñado para alimentar ciudades enteras con un solo núcleo. Sin emisiones, sin radiación. Pero la política lo mató. El petróleo ganó. Nos cerraron. Silenciaron. Así que lo escondimos en el lugar más seguro que pudimos imaginar. Un camión que nadie miraría dos veces. Protegido solo por el tiempo y la fe. Si estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, entonces el mundo podría estar listo para ello de nuevo. Ya no estás simplemente arreglando una máquina. Estás reviviendo un futuro que enterraron. Úsalo bien o márchate. La decisión es tuya. Amelia se desplomó en la silla más cercana, con la carta apretada contra su pecho. No eran solo $50 millones. No era solo tecnología. Era una segunda oportunidad para el mundo. Un secreto que podría cambiarlo todo si ella era lo suficientemente valiente como para sacarlo a la luz. 3 días después, llamaron a la puerta. Estaba de vuelta en Winslow, intentando actuar con normalidad cuando una camioneta negra mate se detuvo frente a su caravana. 2 hombres de traje, una mujer con uniforme militar. La señora Hart preguntó. Ella asintió. Soy la agente Collins, del Departamento de Investigación Energética Avanzada. Nos gustaría hablar sobre el camión. Estás restaurando. El rostro de Amelia no se inmutó. ¿Cómo me encontraste? Levantó una foto. Estaba granulada. Imágenes satelitales de su camioneta estacionada junto a la escotilla. Activaste un protocolo de 30 años, uno que ya no estábamos seguros de si funcionaba. Entraron. Amelia esperaba un interrogatorio. En cambio, trajeron café y preguntas. Y una cosa más, una carpeta marcada como propuesta de unión civil, iniciativa de reactivación de Bolt Stream. Dentro había un documento titulado Custodia Amelia Hart, enlace de despliegue de Rollfield. Activo 2147, financiación del prototipo de la unidad de energía limpia por $50.000 millones en contratos gubernamentales de y de asegurados. Amelia lo miró fijamente, luego a ellos. ¿Quieres que dirija esto? La mujer de uniforme sonrió. Nadie más la resucitó. Esa noche, Amelia se sentó al volante del Ford. El mismo óxido, los mismos arañazos, pero se sentía diferente. Ya no era solo una camioneta. Era un recipiente, una bóveda, y tal vez, solo tal vez, una visión del futuro. Ella agarró el volante, exhaló y susurró en la oscuridad. Aún no hemos terminado, querida. Apenas estamos empezando. La primera mañana después de firmar los papeles, Amelia Hart no reconoció a la mujer que la miraba en el espejo. Parecía mayor, quizá curtida. Pero había algo nuevo en sus ojos, algo firme, afilado, como acero forjado en lugar de roto. Se quedó de pie frente a la caravana, con una taza de café negro en la mano, observando cómo el amanecer teñía de oro la pintura descolorida del Ford. La camioneta parecía casi orgullosa, y quizá tenía todo el derecho a hacerlo.
Ella también. Las siguientes semanas fueron como un reguero de pólvora. En un instante era un fantasma en un pueblo olvidado del desierto. Al siguiente estaba frente a un panel privado de científicos, ingenieros y contratistas militares del gobierno, contándoles cómo había reconstruido la pieza tecnológica perdida más valiosa desde el proyecto Manhattan. No se rieron. No sonrieron con sorna. Escucharon. Porque Amelia conocía cada tornillo, cada centímetro, cada modificación. No encontró el 2147 por accidente. Lo devolvió a la vida y poco a poco el mundo empezó a recuperarse. La llevaron en avión a Santa Fe, luego a San Diego, luego a Washington D.C. Cada vez traía el cuaderno, la llave, la caja de acero. Y cada vez contaba la historia no como un cuento de hadas, ni como un milagro, sino como una mecánica. Directa, cruda, honesta. Enterraste algo bueno. Se lo dijo a un grupo de funcionarios de defensa. Lo enterraste porque era inconveniente y ahora necesitas a alguien lo suficientemente loco como para creer que aún vale la pena salvarlo. Esa soy yo. Le ofrecieron un laboratorio. Pidió un hangar. Le ofrecieron un equipo de expertos en tecnología. Dijo, solo si puedo traer los míos. En un mes, tenía a su gente. Jesse Wheeler salió de su retiro. El chico del mostrador de repuestos del desguace. Se llamaba Tyler, y resultó ser un genio con los diagnósticos. Incluso Elena, una soldadora que una vez le dijo a Amelia que dejara de vivir en el pasado, llamó y dijo, aún necesitas a alguien que pueda evitar que las cosas se desmoronen cuando se rompan los tornillos. No era una tripulación. Era un movimiento. Se autodenominaron discretamente el colectivo 2147. Sin logotipos ni comunicados de prensa, solo manos, corazones y un propósito. Amelia alquiló un hangar cerca del límite del campo de pruebas de Nevada, no muy lejos de donde había encontrado el sitio 12. Era polvoriento, frío por la noche y ruidoso cuando el viento bajaba de las colinas. Le encantaba. El Ford estaba estacionado en el centro, apoyado sobre gatos, con el capó completamente abierto como un cirujano veterano a punto de operar a una leyenda. Aún conservaba cicatrices, la F descolorida en el portón trasero, la abolladura sobre el faro izquierdo. Pero Amelia se negó a repintarlo. Que llevara su historia, dijo. Se la había ganado. Pero ya no se trataba solo del camión. Se trataba de lo que el camión protegía. Dentro del hangar, el reactor 2147 se estaba reconstruyendo de adentro hacia afuera. Amelia y el equipo aplicaron ingeniería inversa línea por línea, capa por capa, preservando su integridad y actualizándolo con protocolos de seguridad modernos. Funcionarios del gobierno se registraron. Semanalmente. También lo hicieron los escépticos. También lo hicieron los multimillonarios. Y a pesar de todo, Amelia se mantuvo firme. No lo traje de vuelta para que le pusieran precio. Ella dijo, esto no se trata de política ni de poder. Se trata de redención. Por todo lo bueno que enterramos porque nos daba miedo. Una noche, mucho después de que los demás se hubieran ido a casa, ella se sentó sola junto al camión. Las luces de la percha zumbaban suavemente en el exterior. Los coyotes aullaban en la distancia. Colocó su mano sobre el capó, en el mismo lugar donde lo había tocado por primera vez en el depósito de chatarra. Me trajiste de vuelta, susurró. Ahora es mi turno. Su voz se quebró, pero no lloró. Ella simplemente se sentó allí dejando que el silencio se instalara porque a veces no necesitas aplausos. A veces simplemente necesitas volver a sentirte útil. Pasaron los meses. La prensa se hizo eco del proyecto. Por supuesto, aparecieron titulares como Widow resucita tecnología olvidada valorada en 50 millones. Un viejo camión Ford desata una nueva revolución energética. Amelia Hart de Grecia a la red. Ella ignoró la mayor parte. La fama no era lo que ella quería. Lo que ella quería era que la cosa funcionara. Y una fría mañana de febrero, lo hizo.
El equipo encendió el reactor a las 8:03 de la mañana. No hubo explosión, no hubo drama, solo un zumbido bajo y cálido. Las luces parpadearon y cobraron vida en todo el panel. Las lecturas se mantuvieron estables. Limpio, eficiente. Hicieron pasar un circuito de prueba a través del chasis del camión, un generador interno conectado al prototipo, y por primera vez en la historia, una Ford F-150 de 1979 funcionó con energía de fusión fría con 0 emisiones. Tyler gritó. Jesse lloró. Elena golpeó el aire. Y Amelia se sentó detrás del volante, colocó su mano en el encendido y giró la llave. El camión ronroneaba como si acabara de salir de la línea de montaje. Esa noche, Amelia escribió una nueva entrada en el fondo del cuaderno, la que había iniciado todo. A la siguiente persona que la encuentre. Ella ya no es solo un camión. Ella es un recordatorio de que nada bueno se pierde jamás. Solo hay que estar lo suficientemente loco como para ir a buscarlo. El día que Amelia Hart condujo el camión hacia la zona de manifestación, la multitud no sabía si reír o contener la respiración. Una Ford F-150 oxidada de 1979, abollada, polvorienta y sin espejo retrovisor, aparece junto a elegantes SUV eléctricos, drones de uso militar y prototipos de miles de millones de dólares de gigantes tecnológicos. Algunos periodistas levantaron las cejas. Uno susurró, «Esa cosa todavía está funcionando». Otro bromeó, «¿Dónde está el caballo que lo tiró hasta aquí?». Amelia no dijo nada. Ella salió, con su cola de caballo ondeando al viento del desierto, grasa en sus manos y fuego en sus ojos. Caminó directamente hacia el podio, miró una vez a los funcionarios vestidos de traje y luego se volvió hacia la multitud. «No estoy aquí para impresionarte», empezó. «Estoy aquí para recordártelo». Les contó sobre el depósito de chatarra, sobre la caja, sobre la vista 12, sobre lo que perdimos cuando elegimos la comodidad en lugar del coraje. Luego señaló el camión. Esta vieja cosa fue construida para durar más que todos nosotros. Pero alguien escondió algo dentro. Algo poderoso. No solo energía. No solo innovación. Una segunda oportunidad. La multitud se quedó en silencio. Las bromas cesaron. Aparecieron los teléfonos. Las cámaras hicieron zoom. Amelia se hizo a un lado y asintió. Jesse giró la llave. Tyler ajustó el estabilizador. El reactor limpio, silencioso, zumbando debajo de la caja del camión se activó. Y entonces se encendieron las luces. El camión abastecía de energía una hilera de clínicas móviles, reflectores, comunicaciones de emergencia e incluso un sistema de filtración de agua, todo conectado a través de cables de extensión y adaptadores personalizados. Sin ruido, sin humos, sin combustible. Solo energía silenciosa y limpia proveniente de un camión de 40 años y un mecánico que se negó a darse por vencido. El silencio en el patio de manifestaciones era ensordecedor. Luego vino el primer aplauso, luego otro. Y pronto estaban de pie, aplaudiendo y vitoreando. No por el gobierno, no por la tecnología, sino por ella, por la mujer que les hizo creer de nuevo. En 72 horas, Amelia Hart se convirtió en un símbolo. Los medios de comunicación la llamaron el genio manchado de grasa, la renovadora del óxido, la viuda que iluminó el oeste. Pero ella ignoró el ruido porque para ella no se trataba de fama. Se trataba de significado. Se trataba de hacer que la pérdida importara. Una semana después, recibió una carta escrita a mano. Sin dirección de retorno. Amelia, te vi hablar. Me hiciste llorar en mi cocina. Mi marido trabajó en Boult Stream. Murió antes de poder decirle al mundo lo que estaban construyendo. Pero lo hiciste. Le diste voz a su obra. Gracias. Ella lo leyó 2 veces. Luego lo doblé con cuidado y lo coloqué dentro del cuaderno junto a la carta de Nathan. 2 hombres, 2 historias, ambas pasaron ante ella, y ella los había honrado a ambos simplemente negándose a detenerse. De vuelta en el hangar, su tripulación seguía creciendo.
Soldadores, veteranos, profesores, desertores escolares, soñadores. Vinieron de todos los rincones del país, todos atraídos por la misma fuerza gravitacional. Esperanza. Ya no vieron ningún camión viejo. Vieron una revolución. No del tipo ruidoso, sino del tipo silencioso, del tipo que empieza con una chispa y se propaga porque a alguien le importó lo suficiente como para llevarlo a cabo. Una noche, mientras la luz dorada se filtraba a través de las puertas abiertas del hangar, Tyler le preguntó, ¿alguna vez piensas que nada de esto habría sucedido si no hubieras abierto la guantera? Amelia sonrió suavemente. Pienso en ello todos los días. Luego hizo una pausa y miró hacia el camión. Pero no era la guantera. Fue lo que vino después. Podría haberlo ignorado, alejarme, vender las piezas y culpar a mi pasado. Pero no lo hice. Yo escuché. Seguí adelante. Ella lo miró. Esa es la diferencia entre encontrar algo y restaurarlo. Esa noche, ella condujo sola el Ford hacia el desierto. Sin prensa, sin prueba, solo ella y la carretera. Se detuvo en una cresta con vistas a los cañones, subió a la puerta trasera y miró las estrellas. En ese momento lo comprendió, no como un titular, ni como una misión, ni como un contrato, sino como un sentimiento. Ella estaba completa de nuevo, no porque arregló el camión, sino porque dejó que el camión la arreglara. Ella susurró al viento, «Nunca fuiste solo una máquina». Y luego, tras un largo silencio, añadió, «Yo tampoco». Amelia Hart no solo restauró un camión viejo. Ella revivió un propósito que había estado enterrado durante décadas. No porque tuviera las mejores herramientas. No porque tuviera un plan, sino porque tuvo el coraje de creer que había algo que valía la pena salvar dentro de lo que el mundo ya había desechado. Su historia nos recuerda que lo que se olvida no siempre es inútil. No siempre lo que nos hace reír es una tontería. Y lo que está enterrado a veces tiene el poder de cambiarlo todo. El fin. A continuación, te esperan 2 historias más poderosas. Haga clic ahora para seguir rodando con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que vale la pena aprovechar las segundas oportunidades.